Buenas tardes, gracias por estar aquí, espero que les agrade la charla. El nombre en español al final no supe qué ponerle, entonces quedó como rompiendo grafos. El nombre en inglés era Smashing Dense Graphs. Es un poquito como una historia como de sudor, lágrimas y sangre, como más aterrizada a lo que hoy es. Y antes de empezar, pues si tienen después preguntas o cualquier cosa, ese es mi Twitter y podemos hablar, o ahorita con un tintico. Este año no se pueden aguardientes, estoy enfermo. Pero cualquier cosa me pueden escribir. Parte de la idea como inicial era como, muchas veces la gente dice, como un grafo, no sé qué, son unas bolitas con unas rayitas que vi en la universidad o de pronto en el colegio, no sé, ni le habrá tocado eso. Y como que muy pocas veces la gente le ve utilidad en la vida real, como que dicen como que eso se ve muy bonito, de pronto es un tema que me gusta, de pronto a algunos les habrá servido para ganar alguna competencia o haber ganado alguna materia y para de contar. Entonces como un poquito de cómo esto se come en la vida real. Y en particular de los grafos vamos a ver un tipo de grafos que se llaman property graphs, o en español como grafos con propiedades. Entonces básicamente la idea de esto es que empecemos con las definiciones básicas como para que estemos todos como en la misma base y no sea tan enredado entender lo que sigue. Hay como realmente tres tipos de entidades que hay dentro de un grafo. Se puede decir que están los nodos, que son las bolitas o los vértices, es como la definición matemática que normalmente se usa, y las aristas o las rayitas o los links, ¿cierto? Que son las formas en que conectamos o hacemos relaciones entre las entidades o los nodos. Entonces, un ejemplo muy sencillo es ese nodito, donde tenemos tres personas, algo que se llama un blog post, y unas relaciones entre ellos que están representadas por las aristas. En este caso, hay valores de 1, 3 y 5. Simplemente esos valores se pueden tomar o como un label, o el término que se utiliza es el peso que tienen las aristas. Para este caso en particular, podemos decir que son los labels que tienen las aristas, que puede ser el nombre de la relación. Pues uno, que en este caso puede decir simplemente que uno represente que a Alice le gusta el blog post, a Bob también le gusta ese blog post, y que ese blog post fue hecho por Robert. Y adicionalmente esa relación que está arriba puede ser una relación de amistad entre Bob y Robert, pero simplemente, o pueden ser unos pesos. Para el caso inicial, digamos que son los nombres en particular que podríamos tener. Eso es un grafo demasiado sencillo y digamos que es una forma sencilla de modelar, como en este caso, como una relación entre diferentes entidades que son personas y cosas que esas personas pueden hacer. Que en particular, ¿por qué hablar de grafos densos? Un grafo denso es esa entidad particular en la que hay muchas conexiones entre las diferentes entidades, entre los diferentes nodos. Y estas conexiones pueden representar cosas tan sencillas como que alguien es amigo, a alguien le gustó algo, alguien creó algo, alguien es una referencia de otra persona, alguien volvió a compartir algo más, ¿cierto? Pueden complicarse tanto como uno quiera. Simplemente, la definición matemática es que la proporción que hay entre la cantidad de vértices y la cantidad de aristas sea mayor que 1, o sea que hay como que casi, lo que quiere decir es que casi todas las conexiones que podrían haber en todo el grafo se están usando. No tienen que ser necesariamente todas. Entonces, ¿qué pasó? Yo trabajo en Barista Ventures, hay varios compañeros por ahí. Llegó un cliente y dijo, queremos tener una red social donde podamos medir el impacto de un artículo o una acción que alguien tenga, y ese impacto se mide por qué tanto se comparte, qué tanta gente de mi red lo puede ver, y por mi red se refería como cualquier persona, no solamente con la que yo soy directamente relacionado, bien sea porque soy amigo o porque me referenciaron, sino que pueden ser amigos de mis amigos, de mis amigos, de mis amigos. Y para las primeras versiones habíamos dicho como un nivel de 5, entonces como 5 saltos en la red debería ser suficiente para medir qué tanto impacto tuvo una publicación o una acción de la persona. ¿A alguien le suena familiar esa idea? Como que es una red social, hay que implementarla, y eso en teoría es fácil, pues hay mucha gente que ha hecho eso, y eso para el cliente es como que yo quiero hacer otro Facebook, o yo quiero hacer, no sé, un Herbalife en línea, pues
no sé, cualquier cosa de esas en las que hay niveles, es un árbol, yo no sé, a la gente le parece que es muy sencillo. Y en teoría es sencillo. Pero a la hora de la verdad o a la hora de implementar o jugar con esto, uno encuentra como diferentes posibles soluciones. La solución inicial que uno diría, pues yo llego, monto una base de datos, tablas donde tengo gente, tengo los likes, donde tengo las diferentes acciones, y si simplemente quiero sacar como los amigos de los amigos que les gustó mi blog post, pues haría como un join de los amigos, entre los amigos, y otro join con los likes. Y si yo dije, bueno, podríamos tener un nivel de 5, entonces probablemente necesitaría meter otro join ahí con los amigos, con la tabla de amigos, y si la red creciera más, pues tendría una cosa en la que al final no sé qué tanto puedo manejar, ¿cierto? Tristemente, como anecdótico, de esa experiencia de intentar como, bueno, vamos a hacer esta primera solución, me topé con algo que no pensé que fuera real, como la máxima cantidad de tablas que uno puede tener en un join en MySQL son como 61 tablas o 60 tablas, espero que el número lo tenga equivocado ahora. ¿Por qué llegué a ese número? La verdad es que cuando uno le piden, meta los amigos, meta los referidos, meta las personas que alguna vez le ha gustado algo que usted ha publicado, las personas que han compartido algo que usted ha publicado. Muchas veces es un amigo de uno que comparte, y ese amigo vuelve otros amigos de la red de él que no estaban dentro de tu red, vuelven y lo comparten, y se vuelve algo como demasiado monstruoso que uno no sabe si en verdad la respuesta parece suficientemente buena, pero uno dice, eso sí es la respuesta, se está demorando mucho, eso sí ténganlo seguro, y cada vez necesito más máquinas para poder correr eso, pero no estoy seguro si esa es la respuesta que debería estar dando. Hay un punto en que uno empieza a dudar de uno mismo. Hay otras soluciones que están como hechas para este tipo de problemas, creo que hay más, pues puede que me hayan faltado varias. En particular, después de haber experimentado con varias, de las más como fáciles de usar, podría decir que es Neo4j. Al final no lo usamos, pero es otra triste historia. Pero, pues como que pausarlas para ambientes de desarrollo, esto funciona súper bonito, súper fácil. Uno encuentra ciertos problemas cuando intenta ponerlas en producción, que uno empieza a ver que el grafo de uno no cabe en la memoria de las máquinas que tiene, que usted dice, bueno, voy a ir por mis amigos o por todos mis vecinos, y cuando digo vecinos son los vecinos que están en el grafo, y uno dice como, ¿será que esta sí era la solución? ¿O será que esto sí está hecho para mí? En teoría sí están, y uno puede pelear con las configuraciones, y de hecho la solución utiliza una de estas al final. Pero hay para jugar, pues, y es parte de la tarea de uno a veces como ingeniero de tratar de poder hacer como ese trade-off y tomar una decisión de cuál es mejor que la otra. Algo que va a ser como muy recurrente es que normalmente no hay como soluciones perfectas, como que una muchas veces tiene que sacrificar cosas, que una solución puede que consuma mucha memoria, pero sea eficiente en tiempo, o al contrario, que sea muy eficiente en memoria, pero te demores, no sé, un día esperando entregar un reporte de algo que debería ser relativamente sencillo de entregar. Una cosa que pasa cuando uno se mete como, digamos, con estas nuevas tecnologías o que son ajenas a uno, es que por más que uno lea la documentación, uno siente que está como metido en una trampa. Y uno dice, esto debería ser fácil, esto no debería ser un problema. Y es como que, listo, llego, lo pruebo, funciona bien con mi set de datos aquí en desarrollo, y dice, esto se ve muy bonito, aquí debe haber algo raro, o yo estoy haciendo algo mal, ¿cierto? Y creo que a todos nos ha pasado, no tiene que ser con una base de datos de grafos, pero cuando hemos estado probando tecnologías, la tarea de nosotros ha sido como probar qué tecnologías tenemos, o hacer un spike para mirar cuál es la mejor solución probable que podamos tener. Entonces, antes de eso yo dije, ¿qué otras soluciones más sencillas, más simples, podría decirse, podría intentar hacer? Y uno que dice, pues lo más básico que uno podría tener es como, bueno, vamos a tener una listica de adyacencia. ¿Qué es una lista de adyacencia? Es la representación de este mismo grafo, solamente que uno dice quiénes son vecinos de quién, que se traduce a esto, que es decir, cuáles son los vecinos de Bob, cuáles son los vecinos de Alice,
cuáles son los vecinos del blog post y cuáles son los vecinos de Robert. ¿Qué ventaja tendría digamos que esto lo pudiéramos de alguna forma manejar en memoria o, no sé, en Redis o en cualquier cosa, no importa el detalle de implementación en este momento? ¿Qué ventaja tendría una solución de este estilo? Pues no sabemos qué ventaja o desventaja tendría porque no he dicho cuáles son las características del problema, ¿cierto? ¿Por qué digo eso? Porque dependiendo del problema que tengamos, puede que esa solución sea muy buena o puede que no sirva para nada. Bueno, puede que sí sirva, pero no sea la adecuada. Entonces uno, ¿qué tiene que empezar a hacer? Algo que repito mucho y creo que soy súper cansón. Yo creo que sí, no he visto a nadie de los que le doy clase normalmente. Yo siempre digo, lo primero que uno tiene que hacer para solucionar un problema es entender el problema, saber qué es el problema. ¿Cómo sabemos si esto puede solucionar nuestro problema? Digamos, si la pregunta es muy sencilla, dado una persona o dado una entidad dentro del grafo, yo quisiera saber quiénes son todas las personas que están directamente relacionadas, ¿cierto? Sería demasiado sencillo. Simplemente voy a cualquiera de estas entidades y veo quiénes son todos sus vecinos. ¿Cuándo cambia el problema o cuándo no nos es tan útil? Cuando yo digo, listo, me interesa saber como 5 niveles de profundidad. ¿Qué implicaría eso? Digamos que quiero todo lo relacionado con Bob. Tendría que ir a POS y mirar todo lo relacionado con POS. Luego de POS y así hasta que complete mis 5 niveles. Entonces, pareciera que esta solución no fuera tan útil cuando necesito como hacer traverse o atravesar el grafo para encontrar ciertas respuestas. Pero si solo me interesa como, dado un nodo, querer todas las personas o todas las entidades que están relacionadas, esa es una excelente respuesta, una excelente solución. ¿Qué otros tipos de soluciones hay para representar grafos? La más sencilla de todos, el mismo grafo, es simplemente una matriz donde cada uno de los elementos representa si hay una relación o no. Simplemente el valor de 0 quiere decir que no hay ninguna relación, y el 1 o el 3 o el 5 o esos valores que están ahí regados, lo único que me quiere decir, hay una relación específica entre esas dos entidades que están allá. Nuevamente, esta solución podría ser útil. ¿Qué problema tiene en particular? Es muy parecida a la anterior, tiene un problema de que tenemos como unos espacios en memoria que en teoría no son tan útiles. Pero habíamos dicho también que la idea era atacar como grafos densos. Entonces, si tenemos grafos densos, estos ceros en teoría no deberían ser tan normales, ¿cierto? No los debería haber tanto porque la idea, un grafo es denso cuando la mayoría de las conexiones posibles que se están haciendo se están haciendo. Entonces esos ceros no deberían existir en un grafo denso. Entonces puede, aparentemente, que para un problema como ese, puede que esa solución sirviera. ¿Qué problema tiene? Que si tenemos 1000 usuarios y esos 1000 usuarios tienen 1000 publicaciones, entonces necesitaríamos, sin saber si tienen likes o lo otro, solamente entre saber si tienen las publicaciones y solo esas dos entidades, usuarios y publicaciones, tendríamos que tener una matriz al menos de 2000 por 2000. Entonces vemos que el problema crece cuadráticamente en la cantidad de memoria que tendríamos que usar para poder representar ese tipo de datos. Entonces, como que si tenemos la plata, se podría decir, para representar eso, correr la máquina que quisiéramos, en teoría eso podría funcionar. Hay otras que estas son las listas de aristas. Esta otra representación, otra vez el mismo grafo, lo que trata de decir es, vamos a tener simplemente, no nos van a importar las entidades, sino que nos van a importar son las relaciones. Entonces, ¿qué decimos cuando nos importan las relaciones? Aquí simplemente lo de label o peso es lo que había mencionado al principio, qué quiere decir eso o si tiene un peso en particular que se puede usar después. ¿Qué ganamos con esto? Aquí, si tenemos como todas las listas de las aristas, podríamos rápidamente buscar qué tipos de aristas nos interesan, ¿cierto? Queremos solo las que son likes, queremos solo las que son amigos, queremos solo las que son created by. Entonces, como que nos permite filtrar las relaciones sin tener que ver las entidades. Nos agrega otro como ayuda, por decirlo así, a las posibles preguntas que podríamos tener en un grafo de esos. ¿Qué quiere decir esto? Al final del día, que todas esas representaciones son válidas y deberían funcionar. ¿Qué necesitamos? Saber cómo cada una de ellas puede aportarnos algo a la solución y encontrar esos valores
o esas posibles como ayudas que cada una nos brinda. Entonces, parte de como ese proceso de experimentar y mirar qué solución era viable, y como jugar con varias cosas, hace mucho tiempo me acuerdo de haber jugado con Haskell, siempre he jodido con lenguajes funcionales y me parecen que valen la pena, pero siempre está el lío de que dicen que eso no funciona, eso nadie lo utiliza, parte del cómic de XKCD. Y es eso, que la gente en verdad nunca le dice que tiene uso, que pues, en Ruby eso es fácil, ¿sí o qué? Entonces no deberíamos tener problemas. Pero hay ciertas cosas, ideas al menos, que son útiles, que no necesariamente pueden venir inspiradas de otros lenguajes que las podemos reusar. La idea en particular que se rescató como de todo ese experimento fue la idea de la evaluación lazy o lazy evaluation. ¿Por qué? Un grafo en teoría debería ser algo sencillo de representar con evaluación lazy. ¿Y qué ventajas nos daría? Que parte del problema de tener grafos densos es que cuando uno trae un nodo en particular, o digamos, no sé, en Facebook se trae una persona que es súper famosa, cuando trae esa persona, se estaría trayendo todas las personas que lo siguen, todas las personas que le dan likes a los posts que la gente pone, se estaría trayendo todos los amigos que tiene. Entonces, como que son esos, también suceden ese tipo de cosas que se llaman supernodos dentro de los grafos densos, que una vez uno intenta adquirir uno de ellos, y como toda su vecindad, termina trayéndose una porción gigantesca del grafo. Entonces no serviría como, solo traigamos este nodito a sus vecinos, porque al traer ese nodito y todos sus vecinos, ¿qué sucedió? Que nos trajimos la mitad o más de la mitad del grafo sin habernos dado cuenta. Y eso pasa mucho en las redes sociales. Hay personas que están más conectadas que las otras, o hay blog posts que simplemente, o posts que estallan y son súper compartidos, muchos likes. Entonces terminan vinculando más personas de las que normalmente están como en esa red particular. Entonces hay un ejemplito de cómo se podría representar, por ejemplo, un grafo a partir de esta idea de tener como ideas lazy, pues, o lazy graphs. Es muy sencillo, esto es Clojure, es un dialecto de Lisp, corre en la máquina virtual de Java. Ahorita me voy a explicar por qué fui hasta la máquina virtual de Java y por qué terminó en ese lío por allá tan lejos. Básicamente lo que hace es crear una secuencia lazy. ¿Por qué una secuencia lazy? Si lo piensan, es como, si a mí me interesa como traer todos los nodos adyacentes a un grafo, ¿qué podríamos hacer? No me traiga todos, tráigame uno y dígame cómo consigo el siguiente, ¿cierto? Esa es básicamente la idea de cómo funcionan estas ideas o la evaluación lazy. Usted no necesita tenerlos todos, sino cómo obtener uno o cómo obtener cierta cantidad y cómo poder irlos obteniendo los otros que no tienen en el momento. Básicamente es una definición recursiva y simplemente necesita tener como dos funciones. Una es como, deme el primero, o sea, deme uno en particular y dígame cómo obtener el siguiente o los siguientes. Listo. Sería una forma de cómo da un nodo traerme todos los adyacentes. También de esa misma forma, dado una lista de nodos o dado un grafo o un subgrafo del original, podríamos hacer lo mismo, crear una definición recursiva que nos permita filtrar los nodos. Filtrar los nodos simplemente sería un predicado que diga, no sé, todas las personas que están en esta lista de nodos se llaman Sebastián, o son hombres, o son mujeres, o viven en Medellín, o vinieron al RubyConf. Un predicado sencillo que se puede evaluar en cada uno de ellos. Entonces, como que la idea parece sencilla, es simplemente una recursividad para obtener como los siguientes valores, pero me dirían como, entonces estás haciendo algo mal, porque estás yendo uno por uno a preguntar como, hey, vos te llamas Sebastián, o vos sos tal tipo de nodo. En esta implementación así sencilla, naive, como se ve ahí, sí, está mal implementado por eso. ¿Qué podríamos hacer? Entonces, antes de mostrar qué podríamos hacer para escalar eso, voy a agregar como un poquito de los detalles del problema en particular. El problema en particular hablaba de que yo como miembro de esta red o de este social network
quería medir qué impacto tenían mis publicaciones. Entonces, a ver, como, qué tantos likes generó en mi primer nivel, qué tantos likes generó mi segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel y agregaciones. Había un detalle que lo hacía complicado y era que una vez una persona que estaba como en la frontera del grafo o en la frontera de mi red lo compartía, lo que hacía era expandir mi impacto y eso también había que medirlo. Listo. Un detalle que cae uno en cuenta después de estar peleando un rato es que una red, cuando uno mezcla diferentes entidades, generan como subredes dentro de la misma red que están con ciertas características. Pueden ser un nicho de amigos, personas que les gustan un tipo de música, publicaciones de algún tipo, o solo las publicaciones, o solo las personas. Había un caso en particular que nosotros teníamos que eran cuando alguien compartía algo o hacía una referencia. ¿Por qué eran especiales? Porque cuando decía, yo voy a invitar a esta persona y va a ser un referido mío, toda la red que esa persona agregara se volvía también parte de mi red. Entonces tenía que tener una forma de medir ese impacto. Entonces, como, ¿qué representación al final medio usamos? Hay una librería, más adelante la voy a mostrar un poquito, es de Apache, se llama Tinkerpops. Es un blueprint y va desde cómo procesar datos gigantescos, a cómo tener queries pequeños, a cómo manejarlos en memoria, cómo almacenarlos en disco, y hay varias implementaciones. La principal está hecha en Java, de ahí por la razón que terminamos en la JVM. Bueno, este es Tinkerpods. Sus muñequitos se ven muy chistosos. Cada uno hace parte como del estándar. La implementación particular que usamos era TitanDB, con ciertas adaptaciones para usarlas dentro de Clojure. Y básicamente cada uno de esos muñequitos es una parte de como todo ese framework donde cada uno está manejado desde como el mecanismo para guardar en base de datos, el mecanismo para hacer queries, el mecanismo para exponer el servicio como REST. En verdad es bastante completo. Esta parte inicial simplemente es para contar cuántos elementos referidos hay en cierta profundidad que estuviéramos buscando, y realmente es más de lo mismo. Simplemente es que se haga recursivo, pues no tiene nada del otro mundo. Lo más rarito que se ve aquí son como este tipo de operaciones. Esta librería se adaptó de Gremlin, que es como el query language que uno tiene para hacer traverse de los grafos. Se llama Ogre, eso está publicado. Y simplemente la idea es lo que dice, como cualquier persona que esté conectada, pues lo que está haciendo es como los que estén conectados a mí, que tengan este label en particular. Pues el lenguaje es súper sencillo. Y este de aquí abajo simplemente es para, dado como un nodo padre, o por ejemplo va a buscar todos los amigos o toda la red de impacto de Sebastián, simplemente ir por cada uno de ellos y encontrar todos en particular. No, pues simplemente el Edge Tag es parecido a esto de aquí, pero simplemente el tag que se tiene para buscar las relaciones, el nivel que uno quiere buscar y simplemente desde dónde está buscando. Y así mismo uno puede ir creciendo. Hay cómo crear elementos, cómo traer elementos. Es muy sencillo, la verdad. La cosa es que empieza muy sencillo, cada vez se va complicando un poquito más, porque entonces ya no es solo, tengo mi server aquí de TitanDB, o un clúster de Cassandra sobre el que corre esto, o tengo unas cosas de memoria que no se me están viendo en otras partes del grafo. Entonces tengo que empezar a usar mecanismos de comunicación, simplemente una cola para comunicar los diferentes nodos que estaban corriendo TitanDB, como para poder normalizar un poquito los datos, porque hay veces actualizaba uno y el otro no se actualizaba, y bueno, era más problemático de lo que uno creía. Después simplemente como, quiero traer todo mi sistema de referidos, que era ese sistema en el que cuando una red crecía, porque tenía que agregar todo el impacto de la otra persona en la de uno, entonces cada vez se ponía más grosero.
mucho más grosero. Al final, ¿por qué puse esto? Pues obviamente no espero que lo lean, pues. Es porque fue una solución que literalmente arrancó como el muñequito que estaba ya atrapado en medio de ese montón de matas. Para que eso funcionara al final, hubo que agregar Hadoop para poder recorrer todos los diferentes todos los tipos de almacenamientos que teníamos para normalizarlos. Había que limpiar índices, había que crear índices en Elasticsearch para poder buscar por propiedades secundarias. Entonces como que encontramos que había muchas cosas por mejorar. Pues es un ecosistema muy bacano y muchos de los muñequitos que habían ahorita de Tinkerpod se encargan de hacer esto. ¿Qué cosas hay por mejorar en este tipo de problemas? Y es que la idea de tener grafos es súper llamativa y realmente es útil tener ese tipo de representaciones. ¿Qué pasa? Que hay, por ejemplo, ¿qué había por mejorar en el de nosotros? Cómo actualizar, cómo mantener todos los nodos consistentes, cómo poderlo usar desde algo que no fuera en ese momento de la máquina virtual de Java. Habían bastantes cosas que en verdad que fueron decisiones que se fueron forzando a sí mismas. Pues empezó como un proyecto que, bueno, vamos a hacer en Titan, vamos a usar Rexter, que era como el perrito que había ahorita en el dibujito, que es el que expone todo en res, pero entonces necesitamos hacer procedimientos almacenados allá para poder traer todos los datos de un network. Pero entonces ya tiene que ser de pronto en Python, o en Jython, o en JRuby. Necesitamos una forma de accederlo. Bueno, empezaba a hacer como un montón de, pues la palabra, no sé el que lo vaya a traducir, qué pena, un sancocho. Eso terminaba una mezcla de un montón de cosas con una consistencia súper rara que uno no sabe al final a qué sabe, que todo sabe como la papa, la yuca, la carne, todo queda sabiendo lo mismo y nada tiene como un sabor en particular. Entonces creo que es algo que se debería poder mejorar. En la solución que nosotros tenemos, y que es una adaptación de tener cosas en Clojure para cargar datos desde Cassandra en cada uno de los nodos de Titan, tener RabbitMQ para poder comunicar los datos de los diferentes nodos. Había muchas cosas por mejorar. Y una de esas es, por ejemplo, hacerlo open source. Eso es como el siguiente paso, limpiarlo un poquito, para ver si más gente se anima a usarlo. Y en general creo como la conclusión de todo esto es como que muchas veces uno toma como un camino cuando empieza a hacer como un proyecto y hay veces como que mete la cabeza y no la saca para mirar, así, pues dar un paso atrás sería la palabra, o las palabras, dar un paso atrás para mirar en qué se metió, si fue la mejor decisión, si no fue la mejor decisión. Muchas veces mirar atrás y decir como de pronto esta no es la mejor decisión y volver a empezar puede ser una buena idea. Y nuevamente la ingeniería es como ese arte de poder tomar decisiones y sacrificar cosas muchas veces. ¿Qué sacrificamos nosotros? Que por ejemplo, bien o mal, estuvo hecho en Clojure, conseguir gente en Clojure es difícil. Bien o mal, casi todo quedó montado sobre la máquina virtual de Java, que es muy bonito cuando todo funciona. Cuando nada funciona, hay que meter la mano, mirar profiling, rogar porque las cosas queden en los logs. Y aquí hay unas referencias, luego lo voy a compartir. Qué pena lo cortico. Es como una experiencia de sudor y sangre como al principio. Y muchas gracias.